tarde, Alicia. Y bueno, varias sorpresas en estos días en relación al Ministerio del Agro, porque primero aparecieron funcionarios nacionales sin aviso, Sí, para nosotros, los sí. periodistas, digamos. En general, muy pocos se Ni para los enteraron, productores. y para los productores tampoco. Ayer cuando compartimos la entrevista que le hacíamos a Jorge Krixuk, Ujú. la respuesta era, mandó la captura de la información de la presencia del Claro, subsecretario, sería, sí, ni nos enteramos, tal nos cual. dijo. Bueno, el tema es que dentro de ese espacio, estas visitas que tuvimos desde Buenos Aires, el Ministerio del Agro aprovechó para convocar a la mesa tabacalera Ajá. de urgencia porque también había funcionarios vinculados con este sector y hay una serie de cuestionamientos o de planteos que todo el sector tabacalero está haciendo desde hace bastante tiempo. A las autoridades nacionales también, ¿no? En relación al Fondo Especial del Tabaco. Para hablar de este tema está Carlos Knoll en línea de la Asociación de Plantadores de Tabaco de la provincia de Misiones. ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí Alicia y Miguel los saludamos. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Alicia. Buenas Bien, bien, ahí tardes. estamos, como siempre, ¿no? Luchando, buscando respuestas y que por ahí a veces son muy demoradas. Uh-huh. Hablando de Así demora, como, sí, ¿cuánto hace que está demorado el envío del dinero que corresponde al Fondo Especial del Tabaco? Porque tenemos entendido que ustedes incluso han planteado por nota este tema del reclamo de esos dineros. sí, sí, o sea que en general lo que es del 80, y esto hay que aclarar, lo que es del 80, lo que corresponde a Servicio de Salud de Retorno y Caja Verde, bueno, hay una ley que hay una transferencia automática que todos los meses sí o sí viene a la provincia. Uh-huh. Pero todo lo que es el 20, que es para planes sociales, para granizo, todas esas cosas, está planchado y lo venimos reclamando desde julio, agosto, porque generalmente granizo se paga al productor siempre tipo mes de agosto, septiembre más tardar. Claro. Y bueno, lo veníamos reclamando por nota, viajes a Buenos Aires y, y no tenemos respuesta. Y esta semana, como escuchaba que lo decía usted, medio de sorpresa cae el subsecretario de Economía Regional, Martín Giacho, a la provincia. Uh-huh. Y, y bueno, al enterarme de eso, bueno, le pedí por favor a gente de la provincia que traten de formar una mesa con él y nosotros, coordinador del FED de la provincia y entidades, ¿no? En la cual le llevamos todos esos reclamos por la falta de respuesta, porque a nosotros, el productor, incluso otras personas, nos cobran que y como que la plata viene y que no se hace nada, y no, no es así, la plata está todo en Nación, nosotros la Claro. provincia Misiones del 20% recibió el 18% de lo que le corresponde, Claro. y esto fue la platita de beca que se pagó, ¿no? Ujú. Tenemos de casi 20.000 millones de pesos que le corresponde a Misiones para planes social. Está en Nación hasta ahora le mandó a la provincia 3.000 millones de pesos. Claro. Ujú. Claro. Y, y bueno, hemos presentado todos esos reclamos, tenemos programado un viaje para la semana que viene, el día 18 a Buenos Aires. Y bueno, ya creo que la paciencia se agotó, no hay lo que esperar más porque estamos cerrando el año y por única vez de que yo me acuerdo pasa esto, ¿no? Ujú. Que Eh, se te demore tanto los fondos. No, ¿y ustedes pudieron entrevistarse con el subsecretario, con este funcionario nacional que llegó? Sí, sí, Ujú. como le decía, cuando nos enteramos que él venía y bueno, por tener buenas relaciones con la provincia, con el ministro, con el secretario de Tabaco, y ahí yo en particular le pedí, por favor, traten de hacer una mesa, y bueno, tuvimos ayer, sí, un encuentro en el Ministerio del Agro, en Posada, Uh-huh. Eh, ¿Qué y dijo? ahí se llevó todo, Uh-huh. sí, ¿Dijo algo? ¿Contestó algo? Porque una de las cosas que suele ocurrir con los funcionarios nacionales es que se refugian detrás de él. Yo no soy el que toma las decisiones,
tengo que consultar, no tengo potestad para contestar eso. ¿Pasó eso en la reunión o contestó algo, dio alguna explicación? No, él en general así se portó muy bien, como siempre, ¿no? Como siempre, porque incluso lo planteamos que entre APTM y Cámara tenemos unos fondos retrasados de salud que hicimos un acuerdo cuando él era el coordinador y hasta también esto quedó, él se fue a Economía, se entró otro coordinador y esto quedó. Incluso le preguntamos porque no es lo mismo con las otras provincias, si esto es algo particular con Misiones o por qué nos pasa eso. Ujú. Bueno, ahí estuvo revisando y pedimos máxima urgencia en lo de granizo, que esta gente que sufrió pérdidas por granizo, contingencia, viene pasando un mal año porque su zafra, su producción fue chica porque el granizo, porque la tormenta le arruinó la cosecha y están recibiendo muy poca plata, necesitan de estos fondos. Ujú. Y lo hemos hecho un planteo muy profundo de la situación, de lo que está para la gente está en cosecha, tendría que haber mejorado su estructura y lo tienen allá. Incluso ellos nos recomiendan siempre que esto es plata del productor. Bueno, es del productor, digámosle al productor, nos hemos sentado arriba. Ujú. Y bueno, nos prometió en esa semana, en esos días, darnos respuesta. Incluso, bueno, ya nos llegó algo que granizo y lo que es de Chapa están en circuito. Esto ya estaría para salir, pero bueno, está en circuito. Saquemos de ahí, mandemos. Ujú. No, Eh, y este funcionario, ¿es alguien que ustedes conocen, está vinculado a la actividad productiva, a algún sector de la producción? sí, este señor es de la provincia de Salta, si no me equivoco. Ujú. Y conoce sí la producción, pero no conoce el sistema misionero, pero él fue coordinador, el primer coordinador después del cambio de gobierno, y vino, tuvo en Misiones, se le planteó bien, anduvimos. Ujú. Bueno, después vino el cambio y surgió lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Claro. Bien. Cambio de coordinador, decíamos. Ujú. Carlos, bueno, ¿se puede hacer hoy un pequeño balance de la situación? Un poco usted nos estaba diciendo cómo la están pasando algunos productores que fueron afectados por granizo, por ejemplo, pero en general mucha gente nos decía, bueno, dentro de lo mal que le ha ido a la yerba, lo mal que le ha ido al té, el tabaco aparecía en algunos casos por lo menos como un ingreso un poco más sólido y más vinculado con el costo de producción. La yerba, se sabe, se está pagando por debajo del costo de producción. Totalmente. Mire, si yo, para decirle, el tabaco, si uno hace números, no estaría mal, lógico que siempre, y más en la situación que vivimos, ¿no? Que todo lo que son los otros productos, hierba, mandioca, lo que usted imagine, cayeron. Entonces hoy el tabaco estaría haciendo el escape, por más que el precio no es, el té suma, Mm, boca de acopio, más retorno, caja verde, y hay que sumarle obra social, que es un beneficio de lo más importante al productor. Y el tabaco termina cerrando en más o menos 4.600 pesos el kilo. mm, claro. Y yo siempre digo, es algo que salvan, porque todos los meses entra algo de plata, por más que poco, pero siempre va salvando, ¿no? Claro. Eh, Hoy yo creo que, y digo, es importante que de la provincia, porque abarca muchas familias de pequeños productores y bueno, tiene el beneficio en salud, tiene en retorno caja verde, por más que yo, como digo, a veces uno quisiera que fuese más, pero las situaciones te llevan a que sea eso, porque lo que es el FED son recaudaciones de paquetes de cigarrillos vendidos, ¿no? Entonces, Claro. es lo que se recauda, lo que se le reparte a los productores. Ujú. Y,
No, pensaba un poco en el sector más allá de este Fondo Especial del Tabaco hoy, ¿cuáles son como las preocupaciones que ustedes están teniendo también? Máxime por la expectativa que genera, que es uno de los pocos productos que tiene precio, digamos, ¿no? Hay crisis en la yerba, crisis en el té, nos explicaban, bueno, la mandioca, producción que miremos está en crisis. Y acá, además de este fondo, ¿qué cuestiones les preocupan a ustedes como productores? ¿Qué desafíos hay ahí? El desafío es como siempre. Esto corresponde a las entidades junto con el Ministerio del Agro, coordinación del FED en la provincia y seguir luchando y seguir peleando para mantener esto vivo y mejorar en lo que se pueda cada día más, ¿no? Porque, eh, como les decía, yo veo esto y es lo más importante que tenemos en la provincia y gracias a que hay representante local, que esto se pelea un día a día para que se mantenga más o menos estable, ¿no? Claro. Yo pensaba mientras lo escuchaba Carlos, que la recomendación final sería para el pequeño productor diversificar, digamos, no centrar su producción en un solo producto, o sea, no solo yerba, no solo té. Acá la salida es ampliar todo lo que se pueda, claramente en los límites del propio territorio del que se disponga, ¿no? El tamaño de la chacra, pero nadie puede salvarse hoy con un solo producto. Sí, no, totalmente, totalmente. Yo siempre digo y le hablo como productor, vos tenés que estar preparado para momentos difíciles, crisis, ¿no? El productor, yo digo, tiene que tener siempre un escape o producir para el consumo aparte de eso, eh, porque depende de lo que vos pensás en diversificar. PM apostó en eso, le repartió plantines de hierba, foresto ganadero, reservorio, pero en un momento que todo eso está en crisis, entonces yo lo que creo que tenemos que preocuparnos también en producir alimentos en la chacra, Claro. tener su propio alimento, lo que se pueda producir y consumir de su chacra, ¿no? Porque yo creo que, y Dios quiera que yo me equivoque, que vienen tiempos, o sea, complicados y esto tiene para un tiempo todavía. Ujú, tal cual. Carlos, bueno, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? A usted, gracias por llamarme y bueno, cualquier cosa, Miguel, Alicia, a disposición. Muchas gracias. Gracias. Charlábamos con don Carlos Noll, titular de la Asociación de Plantadores de Tabaco de la provincia de Misiones. Bueno, contaba con bastante precisión lo que ocurrió en la jornada de ayer, esta reunión sorpresiva, porque sorpresiva también fue la presencia del propio funcionario nacional. Estamos hablando del subsecretario de Economías Regionales de la Nación, Martín Gustavo Giacho, un hombre que, como decía Noll, viene del sector tabacalero, que lo conoce bien, salteño. Claro que la producción tabacalera de Salta y Jujuy es muy diferente de la nuestra. Ahí son grandes extensiones, pocos propietarios, no es como en Misiones, bueno, y otro tipo de forma de trabajar, ¿no? Más industrial. En Misiones es pequeños productores, zonas a veces laterales de las cuencas productivas, zonas laterales de las propias chacras. Mano de obra familiar. Mano de obra familiar, en fin, todo esto que hacen que el sistema misionero sea totalmente diferente a la forma de producir de las otras provincias tabacaleras. Bueno, el tema aquí son ese 20% del Fondo Especial del Tabaco que forma parte de lo llamado POA, Programas Operativos Anuales. Las becas para los chicos del sector tabacalero, por ejemplo, salen de ahí. Lo que el productor llama el granizo, es decir, un seguro que protege al productor, porque el tabaco es hipersensible. Cuando hay granizo extemporáneo, granizo como el que hubo hace pocos días atrás, digamos, en algunos puntos de la provincia, o tormentas, daños en los galpones, todo eso está protegido. La chapa decía, bueno, todo eso está protegido por este fondo que al productor también le llega, sobre todo el productor afectado, porque el afectado que plantó tantos plantines tenía una espera de tantos kilos, resulta que tiene el 30% de eso producto de alguno de estos fenómenos naturales.
el seguro ese viene a cubrir, aunque sea parte. Bueno, ese seguro no estaba siendo enviado. 20.000 millones de pesos. Un montón. De los cuales vinieron solamente 3.000. Miguel, ¿y cómo esto que lo dicen cada tanto, ¿no? Y nos reiteran, ¿cómo se conforma ese fondo? El Fondo Especial del Tabaco se recauda de la venta del paquete de cigarrillos. Por o sea eso, que es súper genuino. Claro, es plata del productor, 100%. Por eso, vos te acordás que nosotros hicimos un seguimiento de un tema que era la enorme serie de recursos de amparo que a este hombre que le llamaron, que el propio Milei lo llamó el señor Tabaco, que era el propietario de Tabacalera Sarandí, que metía recursos de amparo para no precisamente pagar el impuesto. Y así le defraudó al fisco una cifra escandalosa, que nadie sabe si va a pagar alguna vez. Lo cierto es que ahora sí la tiene que pagar, la está pagando. Pero eso le permitía vender su producto a un porcentaje, a un precio sensiblemente inferior por caja, por cajetilla, digamos, al público, ganando aún una cantidad grande, o sea, teniendo un margen muy grande de ganancia, cosa que no ocurre con el resto de las empresas, porque el 75% del precio final del producto es impuesto. Hay una gran cantidad de impuestos sobre el tabaco. Sí. Pero bueno, una cantidad de plata, además toda la expectativa que genera siempre en el productor, que es un ingreso de plata que es una inyección para toda esa economía familiar. Tiene algunas características que no le explicaba muy bien. Está bien pensado esto de que el sistema dispone el envío automático de los fondos. O sea, entra por arca, se recauda tanto y el porcentaje, ese 70%, se reenvía de inmediato, mes a mes, a las provincias tabacaleras. Lo que estaban reteniendo era este 20% del POA. 17.22.